Primera de Pedro, vamos a leer el capítulo 5 y vamos a leer 1 y 2. 5, 1 y 2. ¿Sí? Y se titula Apacentar la grey de Dios. Dice en esta porción de la palabra: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por gracia deshonesta, sino con ánimo pronto. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra que hoy tienes para nosotros. Agradecemos tanto, Señor, tu presencia, tu amor, tu gracia, que tú tienes esta palabra hoy para nuestras vidas y en nuestros corazones sea escrita y sea recibida en nuestros pensamientos para ver cómo nos hemos conducido, cómo hemos llevado nuestra vida delante de ti. Pero sobre todo, Señor, que queremos ser esas mujeres que están apercibidas de cómo hemos llevado nuestra vida y corregir esas áreas de oportunidad que muchas de las veces nosotros nos cuesta trabajo reconocer, pero que sabemos que es para nuestro beneficio, corregir esas áreas en las cuales necesitamos entregarlas en tus manos preciosas para que tú nos puedas ayudar a corregir lo deficiente de nuestra vida, de nuestro corazón, o que hemos guardado pensamientos que son corrientes de este mundo, pensamientos que no son tuyos y que necesitamos identificarlos y sacarlos de nuestra vida para ser mujeres que se mueven bajo el conocimiento de tu palabra y la dirección de tu Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vemos aquí en esta porción de la palabra, y fíjese cómo es la primera palabra, dice ruego a los ancianos que están entre nosotros, y dice yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y luego dice apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y bueno, vemos aquí en la palabra, lo importante es que tanto los ancianos de la iglesia tienen que estar apercibidos cuidando el rebaño, es decir, las ovejas que están a cargo del Señor, pero que están a cargo nuestro como autoridad que tenemos en la iglesia. Cuando habla de apacentar la grey de Dios, buscando qué significa esto, apacentar significa dar pasto espiritual, instruir, enseñar. También significa pastorear, cuidar ovejas, vigilar, ¿sí? Cuando se habla de la grey, es el rebaño de Dios, viene siendo la iglesia de Cristo, como lo podemos ver, y si gusta acompañarme, déjele algo aquí en la palabra porque vamos a volver a ella. Déjeme buscar yo también algo. A ver. Vamos a Salmo 95:7. Salmo 95:7, que dice así: porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz. Y luego el 8 dice, que me parece importante: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como el día de Mesá en el desierto. ¿Sí? Bueno, vamos a esta palabra. Vemos que nosotros, como dice aquí en esta porción de la palabra, todos necesitamos ser cuidados. Cristo es nuestra cabeza, Cristo es nuestro Dios y Él es el pastor nuestro, ¿sí? El pastor de pastores, el que está a cargo de la iglesia. Y todos necesitamos el cuidado de Jesús, ¿sí? Nosotros todos necesitamos los cuidados de nuestro Señor Jesucristo,
por medio del liderazgo que Dios ha puesto aquí en la iglesia. Y bueno, muchas de las veces nosotros podemos pensar, ay, qué exagerado es el pastor o la pastora, ¿verdad? O qué exagerados son los líderes de la iglesia o las personas encargadas de los ministerios, qué exagerados. Nada más hacemos algo y ya están encima de nosotros. Pues la palabra de Dios nos está diciendo aquí que nosotros tenemos que tener ese cuidado de las ovejitas, sobre todo si son nuevas, porque hay un peligro. En primer lugar, dice aquí que apacentar significa dar pasto, significa alimentar a las ovejas mientras ellas van creciendo. Hay unas ovejas pequeñas que tienen que ser alimentadas para que crezcan, para que estén bien alimentadas. Y esto es dar un pasto espiritual, un alimento que viene de la palabra de Dios. Este es el pasto, este es el alimento que necesitamos todos. Y bueno, dice que también es instruir, es enseñar. Ay, ¿por qué nos están presionando para que entremos a los cursos, para que estemos todos estudiando, verdad? Y yo sé que a lo mejor a muchos no les gusta, o no quieren, o tienen muchos compromisos. Pero sí tenemos tiempos muertos como los podemos usar, pues a lo mejor en las redes sociales, viendo televisión, ¿qué más? Saliendo a hacer ejercicio. O sea, sí tenemos tiempo para otras cosas que sí son importantes, pero no son necesarias. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque sí necesitamos ejercitarnos, sí necesitamos tener tiempos de descanso, pero es más importante ser alimentados por la palabra de Dios. Por eso insistimos en que lean la Biblia, en que tomen cursos, en que nos estemos instruyendo, porque nosotros necesitamos crecer como ovejas del Señor, ¿sí? Porque si no somos ovejas, entonces ¿qué seremos? A la Biblia nos advierte que hay lobos vestidos de ovejas, ¿sí? Y bueno, eso ya es otro tema, y si hablo de esto me voy a desviar y no quiero eso. Y es importante que nosotros pensemos y meditemos cuánto sabemos de la palabra de Dios, si nos hemos alimentado. Y yo puedo ver que cuando nosotros estamos en tiempos de pruebas, en tiempos de dificultades, ahí vemos cómo está nuestra fe, ¿sí? Nuestra fe muchas de las veces no está fortalecida. Fácilmente, a lo mejor con una oveja que no se ha alimentado, fácilmente puede pensar, ay, ya mejor me voy, porque antes me iba mejor. Antes era esclavo y vino Jesús a darme esa libertad, el perdón de mis pecados, y ahora no soy esclavo de mi pecado, que vimos eso la semana pasada, ¿se acuerdan? Entonces dejamos de ser esclavos del pecado para ser ahora hijos de Dios, hijas de Dios. Entonces, si yo soy hija de Dios, yo necesito saber lo que estoy haciendo, para dónde voy, por qué lo estoy haciendo, conocer a mi Señor. Y a mi Señor lo voy a conocer solamente instruida por la palabra de Dios, leyendo su palabra, conocer cómo piensa el Señor, por qué hizo esto y aquello, el bautismo, las lenguas, el congregarme, el cantar alabanzas, el por qué levanto mis manos, el por qué aplaudo, el por qué danzo. Porque antes, cuando estábamos en el mundo, bailábamos y no preguntábamos todo esto, ¿verdad? ¿Por qué bailo? Y de esa manera, ¿verdad? Porque hay tantos estilos, ¿por qué esto? Porque no nos rehusábamos, al contrario, lo hacíamos porque nos gustaba. Y no teníamos tantos cuestionamientos, tantos obstáculos. Simplemente lo hacíamos porque nos gustaba hacerlo. Pero hoy nosotros cantamos a Dios, adoramos a Dios. Dijimos el domingo, ¿por qué? Porque le amamos. Porque Él es digno de recibir nuestra, ¿qué? Alabanza, nuestra adoración.
nuestra exaltación. Tú eres el mejor, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el único digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza, ¿verdad? Entonces, nosotros ahora lo hacemos con entendimiento porque hemos leído la palabra de Dios. Y siento que me quedé corta el domingo, ¿verdad? Pero bueno, es un tema largo y muy bueno y muy importante que nosotros lo estemos viviendo. Nosotros aquí en su palabra somos ministros de Cristo, como dice aquí en esta porción de Primera de Pedro 5, ¿sí? Dice aquí, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Nosotros tenemos que predicar el evangelio a todas las personas. Y las personas tienen que comprender y entender. Y yo veo que el Espíritu Santo, cuando ya tiene vista a la persona, toca los corazones, como a Lidia, que abrió su corazón para que recibiera el mensaje de la palabra. Y aquí dice algo importante, que no es por fuerza, sino que el Espíritu Santo toca nuestros corazones, nos habla, nos enseña, nos instruye, para que nosotros como personas podamos entender que necesitamos dejar de ser esclavos del pecado. Y cuando nos damos cuenta que ya no queremos ser esclavos del pecado, queremos ser ahora hijas de Dios. Y como hijas de Dios necesitamos pues entregarnos a Cristo de manera voluntaria. ¿Alguien llegó aquí a la iglesia apuntada por una pistola, por un rifle, por un cuchillo? ¿Cuántas vinieron de manera voluntaria a los pies de Cristo? Levante su mano. Todas, ¿verdad? Todas. Nadie nos obligó, aunque a veces los hijos dicen, es que mi mamá me obligó a venir porque si no, no me va a dar celular o internet. Bueno, pues mientras están en casa bajo nuestra autoridad, nosotros sabemos lo que a ellos les conviene. Por un tiempo vendrán forzados, ¿verdad? Ahorita que veo una de las mamás que están aquí, me acordé que me acerqué a uno de los chicos y le pregunté, ¿por qué no fuiste al retiro? Porque mi mamá no quiso. Y se quedó viéndome a ver qué le contestaba yo, ¿verdad? Y le dije, bueno, hijo, qué bueno que estás en obediencia. Y me gusta que te veo un rostro, que estás tranquilo y estás en paz. Y se rió. Se rió y me dio mucho gusto poder acercarme a él y platicar con él un poquito, porque es muy calladito, muy reservado, pero me dio gusto ver su obediencia y se lo dije, me gusta ver que seas obediente a tu mami, Dios te va a bendecir. ¿Sabe? Nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades para que nuestros hijos vengan a los pies de Cristo, todas las oportunidades, las veladas de oración, las oraciones, los ayunos, ¿qué más? La lectura bíblica juntos en familia, ¿verdad? Porque luego vienen tiempos donde los hijos dicen, no, yo solito leo en mi cuarto la palabra de Dios. Y que lo veas y eso es hermoso y glorioso. Pero bueno, hablando de esta porción de la palabra, nosotros no podemos obligar a las personas a cambiar o a dejar el pecado. Nosotros no, pero el Espíritu Santo sí. No podemos ejercer la fuerza, sino lo que hacemos es predicar el Evangelio de Cristo para advertir a la persona que si no cambia su manera de vivir, va a seguir padeciendo, va a seguir sufriendo penalidades, va a seguir padeciendo enfermedades y va a estar en muerte espiritual. Nosotros tenemos que hablarle a las personas de lo que Dios le está ofreciendo y lo que está decidiendo si es lo idóneo o no, pero nosotros tenemos que hacer el trabajo que a lo mejor alguien hizo cuando nos compartió del Señor, ¿verdad? De su palabra. Las personas al escuchar la palabra de Dios deben de arrepentirse de sus pecados y cambiar su estilo de vida dejando la vieja manera de vivir. Si no hay cambio, no ha caído la palabra en nuestro corazón. Y el entendimiento sigue en tinieblas porque aunque muchos prefieren no obedecer, otros sí obedecen
al Evangelio, obedecen a su palabra. Y le voy a pedir que me acompañe a el libro de Segunda de Pedro, allá adelante. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, y vamos a leer del 3 al 10, ¿sí? Y dice, partícipes de la naturaleza divina, ¿sí? ¿Lo tiene? Ok. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y así le puse este tema para las que están escribiendo. Nos llamó por su gloria y excelencia, ¿sí? Entonces, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, fíjese que tremendo, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que tiene estas cosas tiene la vista muy corta, el que no las tiene, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Sí? Fíjese lo importante de esta porción de la Escritura. Vemos que nosotros fuimos llamados por la excelencia y la gloria de Dios, ¿sí? Hay un llamado de gloria para nuestra vida. Usted y yo no podemos volver atrás. Puede ser que usted diga, ay, ya no quiero nada porque ya me cansé, porque Dios no me escucha, porque por muchas cosas, ¿sí? Pero aquí estamos viendo que nosotros fuimos llamados para su gloria y para su excelencia, ¿sí? Y por ende nos va a tocar a nosotros tener esa gloria y esa excelencia. Es decir, usted y yo cada vez tenemos que ser mejores mujeres para el reino de Dios. Usted nunca va a volver a ser la que antes era. Si usted vuelve es porque, como dice la palabra, que nos queremos regresar al mapa mundi y ya nuestro estado va a ser peor que cuando llegamos a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque ese pecadillo, usted va a volver a él y ese espíritu que estaba antes va a regresar con 7 peores. Lo dice la palabra de Dios. No lo digo yo, ¿sí? Entonces, aquí mientras Dios nos está llamando a su gloria y excelencia, y a veces algunas personas dejamos esa gloria y esa excelencia. Y dice aquí en el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que nosotros lleguemos a participar de esa naturaleza divina. ¿Dónde estarán esas grandes promesas? Preciosas y grandes promesas. ¿Dónde estarán? Mire, están aquí. Pero estaré leyendo la palabra de Dios para encontrar esas preciosas y grandes promesas. Yo no sé si le ha pasado, pero a mí me ha pasado que estoy leyendo la Biblia y digo yo, ¡ay, Dios tiene esto para mí! ¿A cuántas les ha pasado? Levante su mano. Dígame cómo que ha encontrado. Grandes promesas. Salvación.
La mente de Cristo. Sanidad. ¿Cuál? Ah, muy bien. Aunque pase por el agua no me voy a ahogar. Sanidad. Milagros. Vida eterna. Paz. Misericordia, por allá dijeron. Justicia. Espíritu de valentía. Bajo su protección. Tienes protección divina. Amor verdadero. Perdón. Gozo. Sabiduría. No va a haber desamparo. Ni Dios te va a dejar. ¿Qué más? Paciencia. Liberación. Le tenemos miedo a la liberación. A veces, ¿verdad? Y el chamuquín no quiere salir. Ni yo quiero que salga. Deje que salga, usted va a ser diferente. No le tema eso. ¿Sí? Encontramos grandes y preciosas promesas que Dios tiene para nosotros aquí. Y, ¿mandé? ¿Alguien? Las 24 horas. Por ahí están diciendo hasta en la tele 24/7. Nos robaron esas promesas que son nuestras, pero nosotras se las volvemos a quitar, ¿verdad? Entonces fíjese qué importante. Y mire, lo peor que como dice este versículo aquí, habiendo huido de la corrupción, usted y yo cuando llegamos a Cristo, dejamos atrás toda corrupción. Sí, toda corrupción. Y dice aquí, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Te pueden invitar, vente, vamos a una pachanga, se va a poner bien bueno. ¿Usted qué puede decir? Si es familiar, pues tiene que ir, ¿verdad? Pero no voy a participar. ¿Por qué? Porque yo soy hija de Dios, ¿verdad? Vamos al cine a ver una película bien cochina. ¿Usted qué va a decir? Es que esa es la verdad, las películas ahorita están bien cochinas, ¿sí o no? No se le puede llamar de otra manera. Están muy sucias las películas de este tiempo. ¿Y sabe qué? Vamos al cine a veces a perder el tiempo. ¿Sí o no? No es que yo la traiga, ¿verdad? Pero es que es mundo. El mundo ahorita está tratando de convencernos de sus pecados, de su suciedad, de su maldad. Y nosotros como hijos de Dios a veces vamos a esos lugares a perder nuestro tiempo, ¿verdad? Y dinero. ¿Y sabe qué? ¿Cuánto tiempo le invertiremos a leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo? ¿Verdad? Lléveselo consigo este pensamiento. Nosotros hemos huido de la corrupción de este mundo y necesitamos santificarnos, instruirnos, comer, como dijo aquí este significado bíblico, comer pasto espiritual, comer bien, estar nutridos. Una porción de la palabra dice que estemos nutridos de su palabra. Entonces, si sacásemos una radiografía espiritual de su alimentación, ¿cómo saldrá? Acá veo los pensamientos, ¿verdad? Unas gorditas y otras bien esqueléticas, casi secas. Pero yo espero que todas las mujeres de aquí estemos bien nutridas de la palabra. Y luego dice aquí, fíjese cómo una vez que yo he huido de la corrupción del mundo y me aferro a las preciosas y grandísimas promesas, entonces yo voy poniendo con toda diligencia, ¿quién? Dice aquí en el versículo 5, poniendo toda diligencia, o sea, yo soy esa persona que a la fe le tiene que añadir virtud. ¿Qué es una virtud? Mi fe tiene que tener ¿qué virtudes? Mi fe ¿qué tiene que tener? Fuerza, valor. ¿Quién dijo valor? Muy bien, ¿qué más tiene que tener mi fe? Inquebrantable, poder, gozo. ¿Qué más? La fe. ¿Qué tiene que tener mi fe como virtud? Confianza,
dijiste, Juanita, poder. Mi fe tiene que estar poderosa, ¿verdad? Porque a veces en medio de la enfermedad, cuando el médico te dice, estás así, mi fe tiene que decirme, no sabe el Dios que yo tengo, que todo lo puede, que para Él no es imposible que me sane, que mi fe en Cristo Jesús me va a traer sanidad, libertad, fuerza, fortaleza, vigor, ánimo, alegría, ¿verdad? Mi fe tiene que añadir esas virtudes. Y a la virtud, ¿cómo vendrá esa virtud? ¿Qué se le va a añadir? Conocimiento. Conocimiento de su palabra. ¿Sí? Conocimiento de su palabra. Y al conocimiento, ¿qué le va a añadir? Dominio propio. Cuando yo conozco la palabra de Dios, cuando yo tengo el conocimiento de su palabra, yo tengo que tener dominio propio. Miren, mis hijas por ahí me mandaron un video, ya tiene tiempo de una, dice, mamá, tú eres así, porque yo siempre hacía, ¡ay, esto! Pero es que es como que mi forma de ser así muy expresiva, ¿no? Pero a lo que voy es que, ¿por qué le digo esto? Porque el dominio propio es que yo tengo el cuidado o la autoridad para tener ese dominio de mi persona. Antes yo me acuerdo que si me decían, no me dejaba. Hoy ya no me pasa eso. ¿Por qué? Porque tengo dominio propio, ¿verdad? Si me dicen, pongo a escuchar y pienso y medito y digo, bueno, sí, esto. Y entonces ya entra el dominio propio. Ya no me peleo así como una salvaje, ¿verdad? Que no tiene el conocimiento, porque tengo el conocimiento, entonces ¿para qué me enojo? Entonces, el dominio propio, ¿qué necesita? Paciencia. ¿Sí? La paciencia. Muchos dicen, no pidas paciencia, porque si pides paciencia te va a venir prueba. Como quiera vamos a tener pruebas, chicas. Como quiera las vamos a tener. ¿No las hemos tenido? Las hemos tenido. ¿Las hemos podido evitar? No, ni podremos. ¿Por qué? Porque para tener dominio propio necesito tener esa paciencia. Ya no soy la que era antes, he cambiado, porque tengo ahora la paciencia. Paciencia es saber esperar en el Señor, porque tengo dominio propio, porque tengo conocimiento, porque tengo virtudes y mi virtud tiene una fe muy grande. Fíjese cómo una cosa la lleva a la otra. ¿Sí? Paciencia es de confianza, pero también de saber esperar en el Señor. No en mi bolsillo. ¿No en qué? En mis cualidades, mis talentos, mi inteligencia. ¿Verdad? No. Es en el poder de Dios. Y la paciencia necesita tener piedad. Y la piedad, afecto fraternal. Afecto fraternal es el afecto que hay entre nosotros, ¿sí? A veces necesitamos ser pacientes con los demás y acercarnos con esa piedad, esa misericordia. ¿Qué te hace falta, amiga? ¿En qué te puedo ayudar? Sí, eso es piedad, eso es tener paciencia con la gente que tiene necesidad. Una vez estuvimos así, pero nosotros ya no estamos así, entonces podemos entender a los demás. Hay piedad de nosotros, hay afecto fraternal y por eso ayudamos. ¿Y qué mueve a ese afecto fraternal? El amor. ¿Cuál amor? El de Cristo. Y el amor que Cristo quiere que crezca en nosotros, por mis hermanos, por mis hermanas, por la gente que a veces ni conocemos, por la gente que no tiene a Cristo. Y bueno, dice, si estas cosas están en nosotros y abundan, ¿abundarán? Eso me gusta, ese amén. Tienen que abundar. Tenemos que trabajar y
que abunden en nosotros. Dice, porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto. Nosotros los creyentes no tenemos por qué tener tiempos de ocio ni de poder dar fruto. Tenemos que dar fruto y tenemos que aprovechar el tiempo. Dice, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Tenemos que tener todo esto, practicarlo, y si no lo tengo que trabajar en esas áreas, buscar dar fruto, que mi fe tenga virtud, que mi virtud tenga conocimiento, que tenga dominio propio, que tenga paciencia, que tenga piedad, que tenga afecto fraternal, que tenga amor. Y dice en el versículo 10 que procuremos hacer firme nuestra vocación y elección. Por eso le preguntaba al principio, ¿alguien vino aquí obligada a buscar de Dios? No, ¿verdad? Fue nuestra elección, como dice aquí. Y también fue parte de nuestra vocación como hijas de Dios. Si yo soy hija de Dios, yo voy a buscar estar firme en mi vida espiritual como hija de Dios. ¿Sabe? Yo, viendo esta porción de la palabra, quiero decirle que como hijas de Dios, a partir de ahora con esta palabra, creo que no debemos de pensar en ningún momento dejar de ¿cómo se dice cuando un soldado se sale del ejército? Desertar. Si yo soy hija de Dios, tenemos que desechar esa idea de desertar del reino de Dios. Porque si ya soy hija, si yo ya tengo el conocimiento de su palabra, que fui rescatada, que ya no soy esclava del pecado, que soy hija de Dios y Dios me ha hecho libre, me ha perdonado y me ha salvado, entonces yo tengo que hacer firme mi vocación de creyente. Y que en mi elección, ¿sí?, de ser hija de Dios, yo trabaje en mi vida como creyente y dé fruto, ¿sí?, dé fruto. Un árbol no fue siempre un árbol. Empezó siendo una semilla, esa semilla un tallo, ese fue creciendo hasta ser un árbol y luego dio fruto, ¿sí? Y luego cayó ese fruto, fue aprovechado y luego a otra temporada volvió a dar fruto. Nosotros tenemos que ser como los árboles que estamos plantados junto a corrientes de las aguas, ¿sí? Y le voy a pedir que me acompañe al libro de Juan, capítulo 3. Juan capítulo 3 y vamos a leer el versículo 19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, ¿sí? Dice, y nosotros lo sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Y ahí en el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y luego en el 19 está el versículo que leímos. Me quise ir un poquito más para atrás para que pudiéramos comprender un poco más. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es esa luz? Jesús vino a nosotros, ¿sí? Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece ¿a quién? La luz. Y la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas.
Mas el que practica ¿qué? La verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas. ¿Hechas en quién? En Dios. Entonces, si nosotras somos hijas de Dios y amamos a Jesús, amamos la luz. No vamos a hacer nada indebido. Una de las cosas que el enemigo busca es que nosotros caigamos otra vez en pecado. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído, y si viene esa condenación, pues nos tenemos que arrepentir y dejar de pecar, ¿sí? Para que nuestras obras sean buenas, no malas. Es decir, que yo tengo en mi decisión ser una mujer que agrade a Dios y mis obras sean buenas. Debo de trabajar para que mis obras no sean malas. ¿Cuáles obras? Mi conducta, mis actitudes, mis pensamientos, mis reacciones, mis respuestas, mi obediencia a Dios y a su palabra, ¿sí? Porque si yo no obedezco a la palabra, entonces yo estoy amando más las tinieblas que la luz. Estoy amando más a ser una mujer desobediente, aunque tengo el conocimiento de la palabra, pero yo decido obedecer. Fíjese, hay una cosa, tener el conocimiento, y que al tener conocimiento de la palabra yo esté obedeciendo a lo que sé y he leído de su palabra. Porque en este tiempo hay hijos que se dicen ser hijos de Dios, pero no lo son. Porque conociendo la palabra, hacen lo que quieren, y esos que hacen lo que quieren no son los hijos de luz, sino que amaron más las tinieblas que la luz. Decidieron andar en las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Entonces nosotros tenemos que cuidar que nuestras obras sean buenas. Dígalas a la que está a su lado. ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? Dígale así como decimos a los hijos. ¿Ya oíste? Sí, miren, tenemos que hacer altos en nuestra vida, porque a veces actuamos mal y luego nos queremos justificar. Ay, es que andaba en mis días, ¿verdad? No, son de carne. Le echamos la culpa a las hormonas, le echamos la culpa a todo mundo, ¿verdad? Menos yo, porque yo soy una santa tremenda, que debe arrepentirse y reconocer que hicimos mal, ¿verdad? Que no actuamos bien, que no podemos justificarnos, tenemos que hablar con la verdad, tenemos que corregirnos, porque nuestras obras o son buenas o son malas. Nunca van a ser así como que medias malas, ni medias buenas. O son nuestras obras buenas o son malas. Y yo decido andar en la luz o en las tinieblas. Entonces, como hijas de Dios nos tenemos que corregir, ¿verdad que sí? Nos tenemos que corregir. Le pido que me acompañe al libro de Eclesiastés 9:16. Necesitamos, como dice en esta palabra, entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Mire, pobre persona la que empieza con que, ay, es que hice esto por aquello y por aquello. Eso no es sabio. Eclesiastés 9:16. Apúntelo porque vamos al siguiente versículo, que es Primera de Pedro, otra vez, 4:19. ¿Sí? Nosotros necesitamos mejor la sabiduría de Dios que nuestra fuerza, que nuestra habilidad, que nuestra actitud incorrecta, cubriéndola. Cubrir la verdad es maldad. Sí, vamos a entrar a la lista de obras de la carne, porque necesitamos ir aprendiendo un poco más de lo que es Primera de Pedro, y nos vamos a ir a 4 y vamos a leer desde el 14 al 19.
Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Es decir, si alguien habla mal de ti y te persigue y dice, ay, cristianete, aleluyita, ¿verdad? Por el nombre de Cristo sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de nosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío o el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Y qué? Y hagan el bien. Miren, no la quiero espantar, pero si usted, ¿cuántos de ustedes tienen menos de 6 meses? ¿Nadie? ¿Menos? Bueno, ahora después del retiro, ¿verdad? Vamos a tener mujeres nuevas. Invitemos. Pero dice aquí que si nosotros sufrimos persecución, somos vituperados, insultados, ay, eres un cristianete, una aleluyita, usted despreocúpese, usted ya es salva. El que está perdido es el que le está ofendiendo. ¿Sí? Entonces, relájese cuando le digan de cosas. Usted escuchaba ayer los testimonios de los varones y estaba, ya había estudiado esto y dije, wow. Qué bueno fuera que escuchara, ¿verdad? Que vamos, cuando alguien nos ofende, nos humilla, pues nosotros, como dice aquí en la palabra, somos bienaventurados porque nosotros ya somos salvos. Si padecemos, no nos avergoncemos, es otro detalle que nos dice aquí. No nos debemos de sentir mal porque no estamos haciendo nada incorrecto, por lo contrario. Dice aquí que si el justo, ¿quién es el justo? Le pregunto otra vez. Yo soy justo. Entonces dice, si con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío o el pecador? ¿Sí? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomendemos nuestras almas al fiel Creador. Usted sígale haciendo bien a esa persona. Piense en aquí, en su mente, él no quiere nada con Cristo, ella no quiere nada con Cristo. Pobre de mi amiga, ¿verdad? Pobre de ella porque se está perdiendo de la bendición, de las grandes promesas, de la salvación. Hace unos días mi esposo puso las manos en el comal para agarrar una tortilla y dijo, ¡ay, qué caliente! Así va a estar el infierno. Pues sí, y peor, ¿verdad? Porque la quemadura le duró un ratito al agarrar la tortillita. Bueno, pues imagínense cómo va a estar allá en el infierno. Por eso tenemos que hacer obra de predicar el Evangelio, de llevar a gente nueva a los pies de Cristo. Si queremos que nuestra ciudad cambie o mejore, por ejemplo, yo estaba pensando ayer precisamente sobre por qué ha crecido la violencia. ¿Por qué? Porque ha habido mucho abuso, porque hay mucho pecado, porque hay mucha gente que no conoce a Dios, porque hay mucha maldad. ¿Y cómo se quita la maldad? Dígamelo, teniendo al Señor en nuestra vida. Entonces, a lo mejor yo tengo por ahí una vecina que me da un dolor de cabeza con su música mañana, tarde y noche, o gritando, ¿verdad? Y invítela. A mi hija la molestan, Sí. cree en Dios, la molestan y un niño le pega, Sí. cree en Dios. Le dice, es que ¿por qué crees en Dios si no existe? Y mi niña le dice, es que existe porque dice que no existe. Dice, es que yo lo odio porque me crió. Le dice, si no debes de tener odio a Dios porque Dios es amor y tú lo odias porque no lo quieres. Y no lo conoce. Y como dice la Biblia, y no lo ven.
¿verdad? Nosotros a lo mejor no lo vemos, pero creemos en Él, hemos experimentado su presencia, hemos probado de sus bendiciones, de sus respuestas, y Él se ha hecho real en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, la gente que no tiene a Cristo, pues actúa así, con mucha maldad. Y una vez que viene Cristo a nuestra vida, yo le platicaba anoche a mi hija, la chica, le dije, cuando yo recibí a Cristo y entré a la iglesia de lleno, porque estuve yendo a la iglesia, pero no me quedaba, era como algunos en un principio que viene y luego deja de venir, y luego venía y luego me iba, era visitante nada más. Pero cuando me quedé para ya no separarme de mi Señor, yo estuve llorando por mucho tiempo y decía, me lamentaba de tanto tiempo perdido. Decía, ¿cómo es posible? Y llore, que yo me perdí de tanto por querer andar en el mapamundi, ¿verdad? Es increíble, pero pues Dios lo permite. Te voy a pedir que me acompañes al Salmo 16, versículo 3, y ya casi vamos terminando. Y dice Proverbios 16, encomienda al Señor, Proverbios 16, 3, Proverbios 16, 3, ya andaban en otro libro. Muy bien, dígame cuando ya lo tenga, la espero para leerlo, porque es un versículo muy bonito. Dice, encomienda al Señor tus obras, ¿y qué más? Aparte de mis obras, y mis pensamientos serán afirmados, ¿sí? Y me encanta lo que dice adelante, todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo y aún al impío para el día malo, ¿sí? Pero bueno, no es eso lo que quiero leer. En otra versión dice, deja en manos de Dios todo lo que haces y tus proyectos se harán realidad. Qué hermoso, ¿verdad? Nosotros tenemos que encomendar nuestra vida y ponerlas en las manos de Dios. Si tú en algún momento te sientes molesta, enojada, que te pasó una injusticia, que no mereces esto y aquello, deja todo en las manos de Dios. No hagas nada que no lo haga el Señor. Deja todo lo que tú sientes, piensas. Como dice aquí, encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos, porque luego a veces andamos piense. Y no descansamos, dice, y serán afirmados. Y tus proyectos se harán realidad. Acompáñeme al Salmo 37 y vamos a leer del 5 al 7. Y habla casi de lo mismo, pero es muy hermoso lo que dice aquí esta porción de la palabra. Y dice, encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo de que prospera su camino por el hombre que hace maldades, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros a lo mejor decimos, ¿por qué a la gente mala le va re bien? ¿Crees que andar en el mundo y en sus maldades está bien? No. Déjalo eso en las manos de Dios. Solamente encomienda tu camino y confiemos en el Señor. Él va a hacer justicia como la luz, ¿sí? Y le voy a leer este mismo versículo en otra porción de la palabra, en otra versión. Dice, pon tu vida en sus manos. Confía plenamente en Él y Él actuará a tu favor, en tu favor. Así todos verán con claridad que tú eres justo y recto. Calla en presencia de Dios y espera pacientemente a que Él actúe. No te enojes por causa de los que prosperan ni por los que hacen planes malvados. Y eso es real. Nosotros no nos tenemos que comparar con nadie para empezar.
Nuestra confianza está en el Señor, nuestra vida está en sus manos y Él se va a encargar de darnos justicia, de hacer justicia, de darle a cada quien conforme a su conducta, conforme a sus decisiones, conforme a sus elecciones, ¿sí? Así es que en este tiempo vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta palabra y terminamos cantando ese hermoso canto del final. Y vamos a darle gracias primeramente. Y Señor, te damos gracias, te bendecimos por esta palabra que tú nos das, Señor. Padre, sabemos que no es con nuestra fuerza ni con nuestra habilidad, que no es porque seamos muy buenas, muy inteligentes, sino porque te tenemos a ti, Señor, y porque también nos has llamado por ser tú quien nos das de tu gloria y la excelencia, Señor, para que seamos para ti cada vez mejores. Te agradecemos tanto, Padre, este llamado que tiene que crecer en nuestra vida, teniendo en nuestro corazón y en nuestro entendimiento el poder crecer en la fe en creer en ti cada día más, Señor, en encomendar nuestra vida para ti, Señor, y que esa fe crezca en virtud, en conocimiento, en dominio propio, en paciencia, en piedad, en afecto fraternal y en amor, Señor. En todas esas cosas tenemos que trabajar nosotras, Señor, y no podemos perder el tiempo. No podemos estar ociosas. No podemos estar, Señor, dar de nuestro tiempo a cosas que nos quitan el tiempo, sino que nosotros aprendamos a aprovechar el tiempo para dar frutos, Señor. Ser mujeres que van creciendo, que están siendo transformadas, que el carácter de Cristo se está formando en nosotras, Señor, que nuestra fe está siendo probada cada día, en cada momento, pero que nosotras, Señor, vamos a seguir permaneciendo, buscando tu presencia. Y yo no sé si tú lo has hecho, pero es el tiempo de decir, Señor, renuncio a la idea de querer desertar de tu pueblo, Señor. Renuncio a la idea, si alguna vez lo has pensado, di renuncio. Si en algún momento has sentido la presión tan fuerte de las pruebas y dices tú, ya no voy a continuar, dile al Señor, renuncio, Señor. Y perdónanos, Señor. Porque lo más fácil es decir, ya me voy a dejar de ser quien tú has decidido llamar a ser una mujer llena de virtudes, llena de valores, llena de tu gloria y de excelentes promesas, de grandes promesas, Señor, de tener conocimiento de tu palabra para verme en qué lugar, Señor, tú me quieres guiar con tu Espíritu Santo. Dile al Señor, no estoy aquí por la fuerza, estoy aquí porque te amo. Estoy aquí porque tú tienes propósitos de vida para mí, Señor, y para mi familia, para mi esposo, para mis hijos, para mis generaciones futuras, Señor. Y Señor, no me arrepiento del Evangelio porque es poder tuyo, Señor, es poder de Dios, para hablarle a esas personas que no te conocen. Señor, gracias porque nos das el privilegio de ser salvas, de tener de ti lo más precioso, Señor, que es tu amor, tu presencia, tu llamado, Señor. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos. Te damos la gloria a ti, Señor. Te damos la honra, te damos la alabanza. En el nombre de Jesús. Cuando pienso en tu amor y tu fidelidad, No puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido
has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar, he probado y quiero más. No me quiero conformar, yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Gracias, Señor, te damos. Queremos agradarte a ti. Queremos ser ese perfume de olor grato y agradable delante de tus ojos. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos ayudas, Señor, nos sostienes, nos sustentas, Señor. Gracias porque nos has llamado a ser mujeres llenas de tu gloria y excelentes en todo lo que hacemos, Señor. Gracias por la oportunidad y el valor y la fuerza que tú nos das para seguir adelante con el poder de tu Espíritu Santo. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo precioso, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso